Las historias que presentaremos a continuación han dejado un tremendo vacío en muchos mexicanos quienes confiaron en la prestación de servicios de ahorro, pensando que sus sueños serían realidad. Otros, simplemente sin saberlo, solo les avisaron que tendrían una deuda millonaria por años y que pagarían a fuerza ellos y sus descendientes, solo porque la corrupción imperó en un mal negocio del gobierno mexicano. Mientras que por otro lado, una manada de políticos hacían chanchullo con una dependencia de gobierno de juegos y sorteos para la asistencia pública, y así hacerse millonarios. Realmente, estos casos causaron y siguen causando indignación en mucha gente, que de alguna manera sabe que está pagando por algo que no pidió. Además, mostraremos cómo se mueve en muchos casos la corrupción en México. También señalaremos cómo una televisora mexicana hizo un fraude para adquirir 4 mundiales y hacer su agosto, sobornando al máximo organismo mundial del fútbol, la FIFA. Caso que muchos medios tradicionales deportivos han dejado en el olvido. Prepárate, porque arderá Troya. Iremos de menos a más, donde explicaremos cómo se dieron estos modus operandis y en complicidad de quién o quiénes. Por lo que te sugiero ponerte cómodo. Y si este video llega a los 10,000 likes, tendremos una tercera entrega con temas muy, pero muy escabrosos. Es por eso que hoy te presento 4 fraudes millonarios que le hicieron mucho daño a los mexicanos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El dinero, al menos en México, siempre ha sido la gran manzana de la discordia de muchas personas. La avaricia y el sueño de hacerse millonarios entre la gente de clase media, de tener todo lo que siempre desearon, ha sido un lastre que han tenido que soportar por mucho tiempo. Sin embargo, esta vez a todos aquellos que creyeron que el ofertón era una realidad simplemente, terminaron como payasos. Es triste, pero cierto. Miles de ahorradores defraudados por 2 cajas de ahorro en un pueblo de Michoacán, que en su momento se llegaron incluso a disputar a la clientela y donde ofrecían dádivas para que guardaran su dinero. Una vez más, se comprueba que a la gente es muy fácil marearla con dinero ficticio, 2 o 3 regalos chafas y terminan creyendo. De hecho, este caso es hasta raro, ya que una de las cajas populares ya llevaba 30 años operando en el mercado. Nadie sabía que estafaban sin aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La historia del fraude de la década se llevó a cabo en 2019 en el pequeño poblado de migrantes llamado San José de Gracia en Michoacán, un pueblo colindante con Jalisco. El robo llegó gracias a 2 cajas ahorradoras, una llamada Institución de Crédito, Ahorro e Inversión San Nicolás de Bari, así como la cooperativa Marco Castellanos AC. La primera tiene como representante a un tal Gustavo Armando Miranda Villanueva y Flora Teresa Marcelo. Era la principal de la cooperativa Marco Castellanos. El problema explotó luego de la pandemia a finales del 2019. De inicio, ambas cajas avisaron a sus ahorradores que tenían un cierre temporal por el tema de la pandemia y contagios. Sin embargo, 2 meses después de regresar de nuevo a las operaciones, avisaron a los ahorradores que no había disposición de efectivo, ya sea para cobrar los intereses o simplemente de tener disponibilidad del capital del cuentaviente. Cuando se dio ese aviso, rápido se corrió la voz en el pueblo. Como si estuvieran de acuerdo, ambas cajas cayeron en la negativa de darle el dinero a los clientes. Alrededor de 14,000 personas fueron afectadas por esta situación, no solo en San José de Gracia, sino de zonas aledañas como Zaguayo, Mazamitla en Jalisco y Jiquilpan. El problema se agudizó pues al paso del tiempo nadie daba respuesta sobre el dinero, tanto así que las autoridades municipales y estatales indagaron sobre los hechos, pero no había respuesta. Miles de personas, muchos de ellos de la tercera edad, se habían quedado sin dinero. De hecho, la cooperativa Marco Castellanos ya llevaba laborando 30 años en este pueblo, mientras que la de San Nicolás de Bari empezó sus funciones en 2014 y desde ese año ambas cajas ya se disputaban fervientemente a la clientela.
Inclusive, ofrecían el 5% de ganancias en intereses sobre los ahorros de la gente. O sea, el cliente obtenía réditos que ningún banco en México ofrecía. Desde ahí ya estaba todo mal, pero a la gente no le importó. Vio la supuesta ganancia y empezaron a ahorrar allí a lo bestia. Inclusive, ambas cajas ofrecían regalos a los clientes para que decidieran abrir una cuenta con ellos. Los convencían con cobertores, muebles piratones, motocicletas chinas, electrodomésticos desechables, herramienta de trabajo de baja calidad, celulares del Oxxo. Vaya, les ponían cualquier baratija para que decidieran invertir en su caja de ahorro. Por esta razón, mucha gente cayó redondita, sin saber que eso que estaban recibiendo era gracias a sus ahorros mismos que jamás iban a regresar. Tanto así fue el fenómeno en esa zona del país que la gran mayoría de ese poblado, que se dedica a la ganadería, muchos vendieron sus animales como vacas, becerros, toros, para poder ganar dinero y meterlo a la caja. Inclusive, tanta fue la ambición de la gente que el fake de las cajas que muchos sacaron su dinero de los bancos para invertirlos con ellos. Increíble su ambición. Para ese 2022 empezaron a salir muchos testimonios de ahorradores que iban desde los 50,000 pesos hasta los 4 millones de pesos. Por ejemplo, un exmigrante que trabajó por 20 años en el otro lado metió 1.5 millones de pesos de lo que ahorró en los Unites, más 630,000 pesos de una herencia que recibió de sus padres. Más de 2 millones de pesos fue lo que metió de ahorro este sujeto en la caja de Bari. Otro caso fue el de una jubilada de nombre María Elba Pulido, quien invirtió el dinero de su jubilación de 27 años de trabajo. La señora se quedó sin nada. Tuvo que empezar desde cero y trabajar en lo que sea con una edad avanzada. Otro caso infame que se dio, no de quien le robó a la señora, sino de la propia señora, pues esto quizá sea un karma. Por no saber administrar sus bienes más su ambición, lo perdió todo. Socorro Vilesa, de 70 años de edad, vendió una cabaña para turistas, el patrimonio de toda su vida, y metió ese dinero a la caja. Lo hizo porque ya estaba harta de recibir turistas y de operar su mantenimiento. En fin, así hubo varios casos, jubilados, pensionados, gente que pensó hacerse rica con 2 cajas de ahorro, que ni siquiera tenían el registro oficial en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero la gente jamás iba a preguntar eso. Ellos querían ganar dinero fácil y, como dicen, en el pecado se lleva la penitencia. Como saldo final, la caja de Bari robó aproximadamente 700 millones de pesos. Mientras tanto, la asociación civil se robó 280 millones de pesos. Actualmente, el caso sigue abierto. Los administradores de las cajas dicen que les pagarán, pero pasa el tiempo y el dinero sigue siendo solo un mito. Y todavía hay quienes piensan que Televisa es una gran empresa, que se maneja por la vía legal y honesta. Y si bien esto no le hizo daño a los mexicanos como tal, solo muestra con qué cara se presenta la gran ramera de la comunicación. De hecho, en su momento todos los medios deportivos callaron como momias cuando se abrió el famoso FIFA Gate, donde Televisa salió embarrada por la corrupción que se gestó para adquirir los derechos de transmisión de 4 mundiales, y uno de ellos es el que tanto cacarean, el de México, Estados Unidos y Canadá. Para que me entienda, Televisa sobornó a la FIFA para que le dieran los derechos de 4 mundiales: Rusia 2018, Qatar 2022, el tripartito del 2026 y el del 2030. Pero, ¿por qué no hicieron eco de esto los medios? Porque no les convenía. Imagínese usted, la creadora de contenidos más grande de Latinoamérica, inmiscuida en este fiasco. Pero al final escondieron esto. ¿Cómo? Pagando una multa. Todo empezó así. Televisa infló artificialmente sus precios de los certificados de depósito. ¿Qué significa esto? Bueno, un certificado de depósito es como una cuenta de ahorros, la cual te certifica como una empresa en este caso para que puedas adquirir un servicio. Solo que la condición es no retirar el dinero de allí, para que el dinero se mantenga intacto a la hora de adquirir el servicio. En este caso, los derechos de transmisión. Entonces, ¿qué pasó?
Televisa infló su certificado de depósito para poder pagar por los derechos de transmisión de los mundiales. Pero para eso tuvo que billetear a los funcionarios de la FIFA. Todo esto arrojó la firma de unos contratos clandestinos que se originaron con esa televisora para que pudiera hacerse de los mundiales y comercializarlos en México con todas sus plataformas. Fue en 2017 cuando Alejandro Bursaco, exdirector de la empresa Torneos y Competencias, quien sacó a la luz el nombre de Emilio Azcárraga Gallán, uno de los artífices de la corrupción en FIFA, para obtener así los derechos. Cabe mencionar que Televisa pagó una cantidad efímera para así lucrar con los mundiales en las zonas donde transmite. Eso es un gran negocio porque los costos por anuncios en un mundial siempre se elevan hasta el 500% de su valor. Por eso Emilio sí o sí debía tener esos derechos sin importar el costo. Sin embargo, tras salir a la luz el FIFA Gate, las investigaciones en Estados Unidos corroboraron que en efecto Televisa estaba inmiscuida con contratos fake por $15 millones que recibió el argentino Julio Grondona, quien en su momento fungía como vicepresidente de la FIFA. Fue así como el nombre de Televisa salió a la luz justamente en uno de los juicios de Manhattan, por lo cual, meses después, la empresa del Cara de Cuyo enfrentó una demanda millonaria en la Corte Distrito Sur de Nueva York. No obstante, entre el gran cinismo que los caracteriza, Televisa negó en 2018 que hayan sobornado a directivos de la FIFA, pero se la pelarían ya que un juez mantuvo la retórica de que Televisa estaba inmiscuida. De hecho, se encontraron documentos que así lo constataban, como los contratos hechos por debajo del agua. Por cierto, uno de los personajes clave de este fraude fue el exdirectivo de finanzas de Easy, canal que actualmente ya se va a la fregada en estas semanas. Su nombre, Salvi Folch, quien salió también su nombre a la luz en los juicios. No obstante, Televisa buscó limpiar su nombre, por lo que se propuso al juez una salida, un común acuerdo con los afectados para así evitar un juicio. Ofreció $95 millones para que los demandantes desistieran. En un comunicado, la gran ramera de la comunicación expresó lo siguiente: el acuerdo de arreglo provee una liberación total de todas las reclamaciones según se describe en la orden del tribunal e incluye negociaciones expresas de cualquier falta, responsabilidad, acto indebido o daño por parte de los demandados. Aunque Televisa continúa creyendo que las alegaciones en el caso carecían de fundamento, también consideró que eliminar la distracción, los gastos y el riesgo de continuar con el litigio era lo mejor para los intereses de la compañía y sus accionistas. En pocas palabras, Televisa era culpable, pero había que solucionar antes de que se hiciera un pleito más grande. Y no fue tonta. Tras haber cometido acto de corrupción, se la jugó pagando esa millonaria cantidad que ya tenía presupuestada. Pues al final, la suma de las ganancias de los 4 mundiales le darían 3 o 4 veces más ganancias que esa multa de 95 kilos en Estados Unidos. Al final Televisa enterró el caso. Lo curioso es que nadie de los medios deportivos en México hizo alarde de este escándalo internacional. Quien diga que esto fue por suerte y no por amaños y corrupción, simplemente sigue viviendo en un mundo alterno y muy distante de la realidad. Seguramente muchos de ustedes recuerdan la épica que más que nada fue un fraude a mano armada, cuando uno de los personajes más oscuros e impresentables de la política mexicana festejaba con todos sus compinches en el puerto de Veracruz el haberse ganado una vez más el premio mayor de la Lotería Nacional. Casualmente en tiempos donde el prestanombres de la Pasita Wanga el Baster Gordillo alias La Chucky estaba al mando de esa dependencia. El fraude empezó desde el 2007. Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador de Veracruz, se reunía el 31 de diciembre con puro acaudalado del puerto cerca del Palacio Municipal. Ahí este sujeto, que tiene grandes pestilencias de corrupción a su alrededor, estaba ahí haciéndose adeptos políticos. Este ente había comprado una gran tira de 20 cachitos y los estaba repartiendo entre la multitud. El sorteo sería en enero.
Fidel había comprado cada cachito en 50,000 pesos a la vendedora de los boletos. ¡Ja! Muy benevolente ese viejo que hoy yace escondido en su madriguera con una embolia que casi lo momifica. Lo más interesante es que la mayoría de los números se los dio a los empresarios de la zona, incluidos al hombre más rico en ese entonces de Veracruz, el ya afinado Valentín Ruiz. Para el 1 de enero, curiosamente, luego de ese acto de bondad entre comillas por parte de Fidel, los números ganadores aparecían en las pantallas de la Lotería Nacional. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, había ganado la bolsa millonaria de 75 millones de pesos, a tal grado que la noticia era nacional. De hecho, no se había dado esa situación sin precedentes, que un gobernador comprara una planilla de cachitos, cada uno en 50,000 pesos, y los repartiera bien benevolente entre la gente que le acompañaba, para luego, horas más tarde, hacerse acreedor de 75 millones de pesos así nomás porque sí. Lo cagado del asunto es que los medios mexicanos en ese entonces lo traían programa tras programa felicitándolo. Nadie de los críticos y disque expertos en política dudaba de su suerte. Pero en 2009, de nueva cuenta, la supuesta suerte le llegaría a esta piltrafa. Pues ahora, sin hacer alarde, solo compró sus cachitos y ¡pum!, se ganó una bolsa millonaria de 50 millones de pesos. Solo que esta vez, Fidel dijo que tenía suerte porque desde chamaco siempre la ha tenido. Además, el cínico dijo que donaría parte del dinero a una institución benéfica. No dijo cuál ni cuál sería el mecanismo. Al final se supo que no dio nada. ¡Qué mamada! Pero lo interesante de todo es que el peine había salido. Fidel no había comprado la planilla, sino que había mandado la instrucción de que los diputados federales de Veracruz compraran los números con terminación en 1, pero que nadie le hizo caso, solamente uno. ¿Adivine quién? Sí, Javidú, quien andaba en Coatzacoalcos. Ahí compró la planilla y de la noche a la mañana ganó. Casualmente, en 2010, Javier Duarte de Ochoa, sí, ese ceboso diputadete y tragasables que compró la planilla ganadora, fue el que por dedazo de Fidel terminó siendo gobernador de Veracruz en 2010. Sin embargo, por algún tiempo la Fiscalía General de la República investigó cómo fue que se ganaron esos dos concursos de lotería, arrojando sospechas con el director de la lotería como principal cómplice. Como dato matón, en el tiempo donde Fidel fue doblemente ganador de la Lotería Nacional, al frente estaba un incondicional y prestanombres de Chucky el Bester, su nombre Francisco Yáñez Herrera, un tipo corrupto y acusado por enriquecimiento ilícito en 9 años, cuando fue funcionario público. Casualmente, la cara de pañal del Bester es o era muy amiga de Fidel Herrera en aquellos ayeres. Este quizá ha sido uno de los fraudes más infames y detestables que ha habido en México, por la magnitud del impacto hacia el bolsillo de los mexicanos y también por cómo fue que rescataron a un puñado de opulentos y corruptos empresarios, canjeando su deuda privada por una deuda pública. De hecho, es un pago que aún los mexicanos seguimos pagando, aunque duela. Es triste, pero es verdad. De hecho, en la primera entrega de estos videos, la gente nos pidió que tocáramos este tema en este volumen. Por eso, nos decidimos por investigar en cómo pasaron las cosas y las consecuencias que hoy siguen siendo parte de una deuda que nadie pidió, pero que al gobierno en turno se le hizo fácil adquirir, solo para cumplir algunos favores a empresarios de mala calaña. Este éxodo financiero de los mexicanos se creó bajo el nombre de Fondo Bancario de Protección al Ahorro. El nombre suena rimbombante, pero solo es una pantomima. Fue el chupacabras Carlos Salinas de Gortari al que se le ocurrió la grandísima idea de rescatar a los banqueros quebrados en México por las devaluaciones que ya se sabía que vendrían. Salinas, como buen presidente del abuso de poder y sobre todo quien acuñó la frase que dice "roba pero deja robar", entregó recursos públicos en efectivo, compró carteras de crédito vencidas y además firmó como aval bonos de capitalización, lo cual era básicamente contraer una deuda que no era de él, pero que él no la pagaría. Todo eso, Zedillo lo capitalizaría meses más tarde gracias al Congreso de la Unión. O sea,
le inyectaron dinero a los banqueros, compraron una deuda que no era de México, para que estos banqueros siguieran con vida financiera en nuestro país. Y ese dinero que al final Zedillo gastó, se recuperaría con el trabajo de los mexicanos. De hecho, en esos tiempos pocos sabían de esto, muchos ni se dieron cuenta del atraco. Y no por nada, cuando entró Ernesto Zedillo a la presidencia, la trama se agudizó. Pues a finales del 94, justo cuando Salinas dejó el poder, se vino el famoso error de diciembre, o el efecto tequila como le llamaron varios, donde la moneda mexicana se devaluó por falta de reservas internacionales y el fortalecimiento del dólar ante el peso. Con todo eso en contra, muchos mexicanos ya no hallaban lo duro sino lo tupido. Zedillo entró y en 1995 el frente del Fobaproa no quería a muchos, pues el nuevo presidente echaría a andar la maquinaria de este fondo. ¿Cómo? Según esto, para que la devaluación no pegara tanto, pero fue todo lo contrario, el peso mexicano sucumbió frente al dólar en 300%. Por tanto, la inflación se fue por los cielos y por ende, los bancos tenían escasez de capital. Era todo un circo, pues gracias a esos malos movimientos financieros, a la corrupción y al desvío de recursos, en escalada, efecto dominó. El país se fue a la basura. Por tanto, Zedillo solicitó al Congreso de ese entonces que rescataran a la banca y que la deuda fuese pagada por los mexicanos. Eso sí, no se rescataría a los deudores, sino solo a un pequeño puñado de empresarios poderosos que habían fracasado en sus negocios. Eso hacía que los bancos se fortalecieran con dinero regalado, mientras la gente seguiría pagando sus deudas, pese a una devaluación que nadie pidió. Según algunos especialistas, el daño a la economía del país fue tanta que de 1998 hasta unos 70 años en adelante se seguiría pagando esa deuda, pues aún faltan alrededor de 900,000 millones de pesos, siendo que desde 1995 a 2023 ya se habían pagado tan solo por intereses 1.2 billones de pesos. Como datos matones, Zedillo pagó 552.3 mil millones de pesos a los bancos para rescatarlos. Luego de todos esos hechos, en el año 2000, el PRI perdió las elecciones presidenciales luego de una especie de dictadura perfecta, de 70 años sin contar el sexenio de Enrique Peña Nieto. El Fobaproa y la devaluación le pegaron fuerte a México en aquellas épocas. Sin embargo, faltaba la cereza del pastel. En 1995, el Congreso, dominado en su mayoría por el partido en el poder, luego de pasar fast track, el tema del Fobaproa también quedó en el basurero de la historia por el aumento del impuesto al valor agregado o IVA. Del 10% pasó al 15%, siendo muy recordada por la señal de uno de los diputados fuertes e influyentes de la época, Humberto Roque Villanueva, quien se inmortalizó por la famosa Roque Señal, donde se logra apreciar un mensaje queriendo decir lo siguiente: nos trabamos a la gente. Como dato perrón sobre el Fobaproa, no contentos con transformar una deuda privada en pública, al paso del tiempo se supo que los bancos que fueron rescatados tenían malas prácticas como evasión fiscal, fraude. Los empresarios más sonados en los fraudes fueron Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi, y Banca Unión, quien fuera inversor de la fracasada Interjet años después. Jorge Lankenau, propietario de la Banca Confía y quien fuese presidente del Club de Fútbol Monterrey. Además de Ángel Rodríguez, alias El Divino, quien fuera propietario del extinto Banpaís. Como datos espeluznantes, para que se dé una idea del impacto de este fraude, en 2020 el gobierno mexicano hizo el pago de 43,000 millones de pesos por la deuda, que es el equivalente a 22 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para 2023. Es así como estos fraudes, en su mayoría, han sido parte del folclore de la vida pública en México, situaciones donde pusieron inclusive en jaque la economía de este país. Sin embargo, quedarán ahí para el imaginario de la gente, que debería aprender de sus errores y sobre todo de que la avaricia por el poder y el dinero nunca será buena. También para evidenciar que empresas como Televisa jamás en la vida serán honestas, pues al final todos velan por sus millonarios intereses, mismos que los tienen actualmente noqueados y curtidos de mucha porquería, así como los fraudes antes mencionados, los cuales fueron
y seguirán siendo parte de la historia del oscurantismo económico en México. Pero dime, ¿qué otro fraude faltó poner en este contenido y te gustaría que investigáramos para una posible tercera entrega? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.